Bienvenida, mi queridas arañitas. ¿Te gustaría aprender a realizar este hermoso brazalete con tejido de macramé? Sí, aquí lo aprenderás a hacer desde cero. Y necesitarás hilo cola de rata de 2 milímetros, uno de 2 metros 50 centímetros y el otro 3 hilos de 70 centímetros cada uno. Aquí tenemos el hilo de 2 metros 50 centímetros. Yo voy a tomar 2 metros 50 centímetros porque es para una muñeca angosta. Sin embargo, si quieres para una muñeca gruesa o para caballero, debes tomar de 3 metros a 3 metros 50. Pero para una muñeca angosta, 2 metros 50 quedará perfecto. Buscamos la mitad exacta de este hilo de 2 metros 50 y aquí abrimos exactamente la mitad y vamos a tensarlo con nuestra carpeta de gancho, cinta adhesiva o lo que tengas disponible. Esta es la mitad exacta. Allí vamos a tensar un extremo de un hilo para poder colocar los hilos de 70 centímetros. ¿Qué son estos? Doblamos a la mitad los hilos de 70 centímetros, así, y vamos a realizar nudo alondra. ¿Conoces el nudo alondra? Acá vamos a pasar esta mitad, esta cabecita por debajo, mire, pasa por debajo del hilo y luego pasará los dos hilos por esta cabecita, así, mire, muy bien, apretamos y ya tenemos un nudo alondra. ¿Ves que es muy fácil de hacer? Lo llevamos hacia arriba para que quede en toda la mitad de nuestro hilo. Ahora tomamos el otro hilo de 70 centímetros y lo doblamos la mitad. Este bucle que se encuentra exactamente en la mitad, este que tenemos aquí, es el que colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central. Doblaremos el bucle para que mire hacia abajo y los dos hilos pasarán por este agujerito. Sacamos los dos hilos y así, al apretar, podemos ver un nudo alondra. Lo llevamos hacia arriba bien pegadito al nudo anterior, así, y vamos a tomar el siguiente hilo de 70 centímetros para repetir los pasos. Observa detenidamente cómo hago el nudo alondra. Busco la mitad, el bucle lo paso por debajo, doblo esta cabecita hacia abajo y saco los dos hilos por este agujerito. Apretamos y ya tenemos el tercer nudo alondra. Aquí tenemos los tres hilos de 70 centímetros. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro hilo central de nuestra carpeta y vamos a cambiar de posición. Ahora, estos hilos grises de 70 centímetros será nuestro hilo central y el hilo morado, que es el más largo, será nuestro hilo anudador. Así que vamos a comenzar con nuestro tejido. Para ello debemos tensar los hilos centrales, estos hilos de color gris. Voy a utilizar nuevamente nuestra carpeta de gancho y tensaré solo en la parte del nudo alondra, solo en la orilla, así, para que nuestro hilo, estos hilos anudadores, podamos realizar el tejido. Como puedes observar, tensé los tres hilos de 70 centímetros, bien tensos para trabajar con comodidad. Y pasaré nuestro hilo anudador de esta forma, de derecha a izquierda, por encima del primer hilo, por debajo del segundo y por encima del tercero. Así. Pasamos hacia el lado izquierdo, dejando una barriguita. Ahora tomamos el hilo del lado izquierdo, pasará por encima del hilo que viene del lado derecho, así. Luego tomaremos la punta porque pasará por debajo del hilo, de los dos primeros hilos, por debajo, así, por encima, pero miren que es por aquí, por encima del hilo que está en el medio, pero aquí por esta parte de arriba, y ahora por debajo del los últimos dos hilos. Pero pasar por debajo debe pasar por debajo del hilo de la derecha, así. Mire, por aquí, por debajo. Y saldrá este hilo por esta barriguita. Es como el nudo plano, pero haciendo zigzag en el medio. Si lo observas muy bien, es como el nudo plano, pero con zigzag en el medio. Observa detenidamente, sigue los pasos para que veas el resultado de tu tejido fantástico. Apretamos y ajustamos fuerte hacia la parte de arriba, que quede bien ajustadito, y todos los nudos debes apretar con la misma fuerza para que todos queden del mismo grosor. Si ya lo hicimos con el lado derecho, ahora toca con el lado izquierdo. Tomamos el lado izquierdo y pasará de forma de zigzag, por encima del primer hilo, por debajo del segundo y por encima del tercer hilo. Así.
El hilo del lado derecho pasará por encima del hilo que viene del lado izquierdo, así. Y hará el mismo tramo, pero de forma diferente. Por debajo de los primeros dos hilos, por encima de los dos hilos del medio, así, por este lado salimos, y por debajo de estos dos. Salimos de abajo hacia arriba por este agujerito, por esta barriguita. Alamos todo el hilo y apretamos muy bien este nudo. Lo llevamos hacia arriba, exactamente debajo de los nudos anteriores. ¿Ves que es como el nudo plano? Debemos alternar los hilos de lado y lado. Si este lo hicimos con el lado izquierdo, ahora vamos a hacerlo nuevamente con el lado derecho, comenzando con el lado derecho. Por encima del primero, por debajo del segundo y por encima del tercero. Y paso todo el hilo hacia el lado izquierdo dejando una barriguita. El hilo del lado izquierdo pasa por encima del hilo del lado derecho y hace el tramo de forma diferente, por debajo, por encima y por debajo, y sale por esta barriguita que está en el lado derecho, de abajo hacia arriba. Observa por dónde pasa y por dónde sale el hilo para que ustedes también puedan copiarlo. Y por supuesto, también lo puedes hacer de diferentes colores tu tejido. Puedes hacer los hilos de dos colores, puedes hacerlo también con una combinación increíble para que puedas ver lo diferente que se puede ver tu tejido. Este es hilo cola de rata de 2 milímetros. También lo puedes hacer con hilo coreano, claro, quedará mucho más fino, pero tienes el mismo resultado con un tejido fantástico. Utilizando la misma técnica y acomodando los hilos de igual forma. Miren cómo se ve tan precioso. No te quedes atrás sin realizar este hermoso brazalete. Y no olvides que debes repetir los pasos exactamente como te lo estoy mostrando. Apretamos exactamente debajo del nudo anterior y que queden del mismo grosor. Si este lo hicimos con la izquierda, ahora es el turno del lado derecho. Por encima, por debajo y por encima. Sacamos todo el hilo y queda una barriguita en el lado derecho. Ahora tomamos el hilo del lado izquierdo y pasa por debajo, por encima, entrando por este agujerito, por debajo del último dos hilos y sale de abajo hacia arriba por esta barriguita. Sacamos todos los hilos y apretamos. Llevamos este nudo hacia la parte de arriba y que quede exactamente del mismo grosor del nudo anterior. Recuerda, mis queridas arañitas, si quieres aprender a realizar todo tipo de tejido, aquí en tu curso gratis lo aprenderás a hacer desde cero. Y es que te enseñaré paso a paso cómo realizar las pulseras que más te gusten. También tendrás asesoría si tienes alguna duda o alguna pregunta. Puedes hacerla mediante WhatsApp. Por eso te dejo mi número de teléfono para que puedas contactarme y así podrás participar en nuestro curso gratuito para que emprendas tu negocio desde ya. Por eso este es tu canal de Aprende y Emprende con Fabi, para que empieces a ganar dinero con tus propias manos. Acá repetimos el tejido todo hasta tener el largo que buscamos. Recuerda, el hilo de color morado es de 2,50 metros para una muñeca angosta. Si quieres que el tejido sea más largo, te recomiendo que puedas utilizar de 3 metros a 3,50 metros si quieres este hermoso brazalete para caballero. El final, el cierre es fantástico, así que no te lo puedes perder. Vamos paso a paso realizando este tejido para que mis queridas arañitas principiantes también lo puedan lograr realizar. Así que todas ustedes lo pueden hacer siguiendo cada movimiento de nuestras manos para que ustedes tengan un resultado espectacular. No olvides, tienes la parte de los comentarios, así podré saber qué tejido te gustaría aprender para realizarlo en el próximo video. Cuando termines de hacer el tejido y tengas el largo buscado, así nos ha quedado nuestro hermoso tejido. ¿Verdad que se ve precioso? A mí me encanta. Ahora, estos hilos que nos sobran, debemos cortarlos y sellarlos con la ayuda de nuestro encendedor. Un buen sello es esencial para que no se vaya a desarmar el tejido, así que te recomiendo utilizar la llama transparente o azul, que hace que el sello sea un trabajo más impecable y se vea hermoso.
Listo, ya terminamos de este lado. Ahora lo mismo vamos a hacer de este. Cortamos dejando solo un poquito de hilo, así, para poder quemarlos bastante con la llama transparente o azul. Y luego, cuando quede así aguadito, podemos pegarlo con el mismo tejido para que se selle. Queda bastante tenso y bastante original. Ahora lo que vamos a hacer es el cierre. Para el cierre tenemos estos hilos que nos sobran, estos hilos centrales, y vamos a buscar cada una de las puntas y vamos a quemarlas para que queden así súper finitas estilo aguja, para que podamos introducirla por el tejido de la parte superior. Así que debemos quemar cada una de las puntas para que pueda entrar con facilidad y su trabajo se haga mucho más sencillo. Acá en la parte superior tenemos los nudos alondra. Ahora aquí podemos observar la separación entre los nudos alondra. Tenemos dos separaciones. Así que vamos a pasar los primeros 3 hilos por este primer agujerito, la primera separación. Debemos introducir los 3 hilos, por eso debemos quemar las puntitas para que podamos lograr introducir los 3 hilos por el mismo agujerito. Ahora tomamos los otros 3 hilos y pasamos por la siguiente separación, que es esta. Pasamos los últimos 3 hilos que tenemos de los hilos centrales. Muy bien, sacamos todos los hilos, este es el último. Y listo, miren cómo cierra perfectamente nuestra pulsera cuando alamos todos los hilos. Un cierre diferente y un cierre bastante original. Para que al abrir y cerrar esta hermosa pulsera no se vayan a salir todos estos hilos, te recomiendo que puedas realizar un nudo aquí en las puntas. Hay diferentes tipos de nudos bastante originales para el cierre. Te recomiendo ver nuestra clase de cierres para que puedas hacer un tejido original. Si eres principiante, puedes hacer un tejido así, como lo estoy haciendo. Un tejido simple y sencillo con cada uno de los hilos. Miren, con todos los hilos hice un nudo simple y sencillo. Así les quedará. Hay increíbles diseños que puedes hacer con las puntas, pero yo solamente la voy a cortar y sellar. Tú puedes hacer lo mismo. Sin embargo, si quieres ver algún detalle que le puedes realizar en las puntas, te recomiendo ver cierres para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi o tejidos de macramé que puedes aprender para realizar en las puntitas, lo cual se verá bastante original. Listo, al hacer este nudo podemos decir que nuestra pulsera está terminada, con un diseño bastante original y un cierre muy bonito. Así que mis queridas arañitas, manos a la obra. Realiza tu propio brazalete con los materiales que tengas disponible en tu hogar. Si te ha gustado este diseño, regálame manita arriba y no olvides compartir esta clase. Nos vemos en un próximo proyecto.